Vamos a enviar un saludo muy especial a toda nuestra gente que nos ve a través del canal de YouTube de la Comunidad Cristiana Luz y Vida. La Comunidad Cristiana Luz y Vida Barinas, Venezuela, da un aplauso al Señor por sus vidas, por cada uno de ustedes, quienes día a día nos observan, disfrutan de cada palabra que impartimos desde este escenario de la Comunidad Cristiana Luz y Vida, todos los pastores del equipo de la Comunidad Cristiana Luz y Vida. En esta oportunidad me corresponde compartirles a ustedes una palabra, así que quiero que ustedes estén muy atentos. Hoy el Señor tiene dirección para ti. Hoy el Señor tiene una palabra que va a determinar tu destino. Hoy te vas a empoderar a través de la palabra de Dios. Hoy vas a poder avanzar una milla más en este tiempo, así que yo te pido que estés atento y que comparte nuestra dirección de nuestro canal de YouTube con tus amigos, con tus familiares, que se suscriban a nuestro canal de la Comunidad Cristiana Luz y Vida Barinas, Venezuela, y domingo a domingo, es decir, día tras día, estarán disfrutando de una palabra fresca, de una palabra de parte del Señor que va a transformar sus vidas, que va a alentarlos, que va a guiarles, a dirigirles, y cada día le va a permitir acercarse más al cumplimiento del propósito del Padre sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio y sobre todo cuanto Dios te ha confiado. Así que aplaudamos al Señor una vez más por nuestros televidentes a través de nuestro canal de YouTube. Hoy quiero compartirles una palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 6. Yo quiero que usted, con ese ánimo que adoró al Señor, levante su mano y vamos a declarar lo que dice Apocalipsis 1:6. Diga conmigo: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Dígalo fuerte: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Tenemos allí disponible la versión Reina Valera, que, bueno, yo siempre digo cuando voy a predicar, tenemos problemas con las versiones. Y aunque tenemos unas versiones tan extraordinarias como lo que es la versión textual, sin embargo, últimamente he recomendado que nos mantengamos en esta versión también, que la tengamos como referencia también. Porque, ¿sabes? A veces la gente no entiende lo que significan las versiones o las traducciones bíblicas. Y entonces la gente nueva muchas veces dice: yo no sé por qué siempre están cambiando, y entonces dicen que no, que esta versión que tiene mejor entendimiento, mayor enseñanza, o que se puede, o que algunos he escuchado que hay errores de traducción. Entonces muchas veces el peso que debe tener la palabra de Dios escrita muchas veces queda como entredicho o en tela de juicio por mucha gente, porque dice: bueno, pero entonces ¿cuál es la verdad? Entonces quiere decir que la escucho, la oigo, la leo y a la final pues no hay mucha seguridad de que esto sea. Quiero decirles que desde el primer momento que usted escuchó del Evangelio, estoy seguro que usted la primera versión que escuchó que le predicaron fue de esta. ¿Sí o no? ¿O todos son de Marcos Huy para acá? Otros que somos de Gille Ávila para acá, no sé. Levante la mano los que son de Gille Ávila para acá. Bueno, pero no quiere decir que las otras son falsas, no nada de eso. Pero lo que quiero decir es que no pierda de vista esta versión. Esta versión es una versión muy completa. Oiga lo que le voy a decir, es muy completa. Porque Nueva Traducción Viviente, aún textual, que se dice que es una de las versiones copiadas del texto original, hermano, tiene más de 500 versículos que aparecen aquí, que usted se sabe de memoria, que lo bendijo, que Dios le habló a través de esa versión, que de alguna manera causó un impacto espiritual en su vida. Estas versiones no lo tienen, y cuando le toque a usted leer y que no lo consigue, dice: ya, ¿qué pasó aquí? Me robaron.
Tiene sus explicaciones que esta no es la enseñanza, pero lo que quiero decirle es que no pierda de vista esta versión, tenga las demás, pero siempre tenga como referencia esta. ¿De acuerdo? Entonces la versión Reina Valera dice, y nos hizo, yo quiero que repita conmigo, diga, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Vamos a leerlo mejor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy quiero justamente hablarles de ese tema. Siendo reyes y sacerdotes para Dios. Diga conmigo, siendo reyes y sacerdotes para Dios. El propósito de esta palabra, o de esta enseñanza, o mejor dicho, de esta revelación que está en la palabra, es que el Señor, es que nosotros entendamos que el Señor nos ha hecho justo eso, reyes y sacerdotes para Él, para Dios. Cuando decimos para Dios, es porque a Él le pertenece todo. De Él es la gloria, la honra, el poder, la magnificencia, el honor, la majestad, el poderío. De Él es todo y para Él es todo. Que seamos para Él, pero siendo reyes y siendo sacerdotes para Dios, lo somos para nuestra nación, lo somos para nuestra iglesia, lo somos para nuestra familia. Reyes y sacerdotes, lo somos para nuestras esposas, lo somos para nuestros hijos. Reyes y sacerdotes, lo somos para nuestros discípulos. Reyes y sacerdotes, lo somos para nuestros ministerios o para el ministerio que el Señor nos ha confiado. Por eso dice, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él nos hizo. Cuando dice que nos hizo, diga conmigo, nos hizo, es en tiempo pasado. Ya nos hizo. Quiere decir que ahora somos. No quiere decir que seremos en un futuro. Cuando tú logres alcanzar la posición o el nivel de llegar a ser rey y sacerdote. No, dice que Él ya nos hizo. Quiere decir que hoy la intención es que entendamos eso de que ya Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero además hoy la intención del Espíritu y la intención del corazón del Padre y nuestra intención es demostrar cuál es el propósito de que Él nos hizo reyes y sacerdotes, de que ya Él nos hizo, y poder revisar y poder demostrar si estamos ejerciendo esa unción, por llamarlo así, o ese rol o esa función de rey y sacerdote, si lo estamos haciendo, si lo estamos manifestando o no, o simplemente hay un solo rey, o hay alguien a quien consideramos ser un rey y los demás nos consideramos sacerdotes, o nos consideramos súbditos, o nos consideramos simplemente servidores, mientras que hay solamente una persona que es rey o que es sacerdote. Es importante que usted y yo podamos conocer cuál es la función que debemos ejercer como rey y sacerdote. Pero lo primero que debemos entender y aceptar o asimilar es que ya el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Levante su mano derecha, diga conmigo, ya Él me hizo
un rey y un sacerdote. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, eso es lo que hoy queremos compartir. Ahora, cuando hablamos de reyes, cuando Dios dice que Él nos hizo reyes, óigame, reyes, diga reyes, un rey, es una autoridad, es alguien con mucho poderío, con mucho dominio, con mucha autoridad, con un territorio sumamente amplio, muy grande, con una comisión, una misión sumamente grande. Ahora, cuando hablamos del propósito para el cual nace o Dios hace a alguien rey, lo primero y principal es para que manifieste su poder. Diga conmigo, lo primero es manifestar el poder o su poder. Eso es lo primero. Aló, ¿cuántos están acá? Diga algo, respire, aplauda, grite, no sé, haga algo. Lo primero es manifestar su poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? El poder de Dios, en primer lugar. El poder de Dios. El poder que el Señor te dio. El poder que el Señor colocó en ti. El poder que el Señor colocó en mí. El poder y la autoridad que Él colocó en nosotros. Ese poder y esa autoridad. Y usted dice, pero ¿dónde está eso, pastor? A lo ancho, a lo largo y ancho de la Biblia está en que el Señor dice, te he dado poder y autoridad. Te he dado poder y autoridad sobre principados, sobre autoridades, sobre potestades, sobre huestes, sobre cualquier poder que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Además dice, recibiréis poder, o sea, tiene el poder, tenemos el poder, tenemos ese poderío, tenemos esa autoridad. Ahora, cuando te estoy diciendo que el propósito para el cual Dios hace a alguien rey es para que manifieste su poder, primero el poder de Dios en nuestras vidas, pero al mismo tiempo poder entender y poder comprender que ese poder está en nosotros, como el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1, he aquí que yo te he puesto, te he colocado, te he establecido, te he sembrado allí sobre naciones, sobre reinos, para plantar, para arrancar, para levantar, para derribar. Te he dado esa autoridad. Entonces hay un poder que se nos ha sido dado, y cuando Él dice que nos hizo reyes es para poder ejercer ese dominio, para ejercer esa autoridad. Y es decir, no hay otro más grande y más poderoso que Dios y la autoridad que Él te ha dado como rey aquí en esta tierra. Aleluya. Ese es el rey. Repito, manifestar el poder de esa investidura, de esa autoridad, de esa corona que Dios le ha colocado, de ese cetro y de ese lugar donde lo ha sentado. Por eso el apóstol Pablo lo dice en otras palabras, que Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. Nos ha sentado en lugares celestiales, porque no solamente somos seres físicos, somos seres espirituales, y Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Pregunto, ¿dónde está sentado usted? Pastor, estoy en la iglesia ahorita, estoy sentado en el trono. Espiritualmente, por eso digo, si no se conoce eso que Dios le ha entregado a la iglesia, entonces cualquiera puede pensar que está en el aire, que está por allí. Por eso muchas veces la gente anda pidiendo auxilio, pidiendo por favor, ¿verdad? Porque no utiliza el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Ahora, ese es el rey. Ahora el sacerdote. El sacerdote ha sido hecho para manifestar la gloria de Dios. Levante su mano derecha, diga conmigo, sacerdote. Está hecho para manifestar la gloria de Dios. ¿El rey está hecho para qué?
para manifestar el poder y la autoridad y el dominio. Él gobierna, o sea, tiene poder, es un rey. Solo manifiesta eso. Pero el sacerdote, esa combinación de rey y sacerdote, el sacerdote, si como rey manifiesta el poder de Dios en las diferentes esferas, el sacerdote está hecho para manifestar la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Para manifestar qué? La gloria de Dios. La presencia de Dios. Así que cuando manifestamos el ser rey, manifestamos, es el poder, la autoridad, el dominio, la capacidad que hay en el poder de gobernar, de dominar, el poder de conquistar, porque eso es lo que hacían los reyes. Ahora, cuando se levanta el sacerdote lo que hace es, oiga esto, cuando se levanta como sacerdote, el sacerdote lo que hace es administrar. ¿Qué hace el sacerdote? El rey se empodera y usa su poder, su autoridad para gobernar, para hacer grandes conquistas, para conquistar, para arrebatar botines, podríamos decir, arrebatar riquezas, arrebatar botines, arrebatar recursos, arrebatar territorios, arrebatar jurisdicciones que tal vez habían perdido en una oportunidad, que está invadida, que está usurpada. El rey, el Hijo de Dios en función de rey, está llamado para eso, para conquistar, para arrebatar el botín. Pero el sacerdote, como sacerdote, está llamado entonces para poder administrar como sacerdote a través del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Está llamado para administrar lo que se conquista con los reyes o como rey. No sé si me hice entender. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Repito, cuando se levanta el sacerdote, lo que hace es administrar. ¿Pero administrar qué? Bueno, la gloria de Dios, en primer lugar. La gloria de Dios. Nada en la Biblia está por casualidad. Nada en la Biblia está por coincidencia. O que vamos a tratar de agarrar y vamos a tratar de encajar esto aquí y allá. No. Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que haría de ellos, yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. Ya Dios se lo había manifestado, ya Dios se lo había dicho. Por eso está el Salmo 110, que lo vamos a revisar en pocos minutos. El Salmo 110, ya Dios le había dicho a Israel que eso es lo que ellos iban a hacer. Escúchame esto, lo que ustedes van a hacer, en pocas palabras, en el plan de Dios, en la mente de Dios, no estaba el que Israel, su pueblo, pudiera separar el sacerdocio del rey, del reinado. No estaba en el plan de Dios eso. Por eso Dios se enoja tanto, por eso Dios se molesta con Israel, se molesta con su pueblo, cuando van a Samuel a decirle que ellos querían tener reyes, querían tener un rey como las demás naciones. Ahora sí entiende usted el enojo del Señor, la incomodidad de Dios. El pueblo pidió rey y Samuel le dijo a Dios, ese pueblo está pidiendo, y insistieron tanto hasta que Dios le dijo, está bien, Samuel, está bien, dígales que sí, que está bien, si quieren rey les voy a dar un rey. Pero el objetivo, mi propósito inicial no era eso, que se separara, sino que ellos mismos, mi pueblo Israel, mis hijos, me fueran para mí reyes y sacerdotes. Es decir, usted se puede dar cuenta que antes de que existiera el primer rey o los reyes en Israel, eran el pueblo de Israel quien gobernaba. Dios usaba cualquier figura de gobierno para dirigirlos, para guiarlos, pero era el sacerdocio, era la parte espiritual la que regía, la que gobernaba, porque era Dios mismo a través
de los patriarcas, a través de un hombre, a través de una mujer, como fue el caso de Débora y de otras mujeres, en que el Señor les daba la dirección a ellos para que avanzaran, para que prosperaran. Por eso Dios se enoja y les dice a ellos: tranquilos, mira lo que piensa Dios. Dios le dice a Samuel, le dice: tranquilo, no te han desechado a ti. Porque el sacerdote dice: pero bueno, yo estoy ejerciendo el sacerdocio en el pueblo y yo creo que lo estoy haciendo bien. Yo creo que estoy haciendo como el Señor me está indicando, como el Señor me está guiando, como el Señor me está dirigiendo. Yo creo que lo estoy haciendo bien. Y él se entristece y va a Dios y le dice: Señor, esta gente no está conforme con mi sacerdocio, no está conforme con lo que yo estoy haciendo. Y entonces Dios le dice: tranquilo, escúchelos, escucha el pueblo. Y no te preocupes porque no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Y de esa manera, entonces es cuando comienzan. ¿Y sabes cuál fue el mayor fracaso? Oiga, el mayor fracaso para el pueblo de Israel no es el tema, pero el mayor fracaso para el pueblo de Israel fue de ahí en adelante, cuando vinieron los reyes y se enseñorearon de ellos. Los llevaron, los vendieron, entregaban, pagaban por sus hijos, los ponían impuestos, les arrebataban sus propiedades, les arrebataban sus tierras, se convertían en esclavos de ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios siempre ha querido es que nosotros podamos ejercer lo que dice Apocalipsis 1, allí reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Rey soberano? Veamos entonces cuál era la función de los sacerdotes y de los reyes en la antigüedad. Por ejemplo, los sacerdotes en la antigüedad, los reyes, en la antigüedad, no salían a la guerra. No salían a la batalla los reyes antes de que el sacerdote consultara a Dios. No salían a conquistar, no se arriesgaban a ir a pelear sin antes llamar al sacerdote para oficiar una ofrenda, hacer un altar y preguntarle a Dios cuál era el paso siguiente que deberían hacer. No podía salir el rey a la batalla si el sacerdote primero no oraba, si el sacerdote no presentaba esa ofrenda buscando la dirección de Dios. Porque si el rey salía a la batalla sin buscar la voluntad de Dios, no se le aseguraba la victoria. Entonces había, digamos, un equipo bien importante, definido en sus funciones. El rey con el ejército, con las espadas, con la caballería, con todo el mecanismo de ofensiva, de ataque contra los enemigos. Tenía el poder, tenía la autoridad, tenía el dominio, tenía todos los ejércitos y tenía alianzas con otras naciones, lograba para conquistar territorios, para hacer ganar y poder extraer el botín. Pero el sacerdote era muy importante a la hora de ir a pelear el rey. El sacerdote estaba primero en la presencia de Dios, en el altar, buscando una respuesta, buscando una palabra. Es decir, había una unidad bien determinada en esto. Al mismo tiempo, cuando el rey llegaba con la conquista, cuando el rey salía con sus ejércitos y tenían éxito y conquistaban, cuando venían de regreso, nos dice que donde primero tenía que ir era donde el sacerdote o el profeta en este caso, para presentar lo que había conquistado para Dios. Y lo presentaba. No era para
traerle gloria al pueblo o para su propia gloria. Lo presentaba para darle la gloria a Dios en primer lugar, para decir gracias a que Dios nos guió, gracias a que Dios nos dirigió, nos direccionó, gracias a que el Señor nos dio la palabra certera de lo que deberíamos de hacer, de las estrategias que deberíamos de tomar. Fue esta gran victoria que tuvimos y aquí está el botín. Aló. ¿Qué le parece eso? Entonces había una relación perfecta entre los reyes y los sacerdotes. Diga conmigo, relación perfecta. Esto es muy amplio, hablar de este tema, porque puede ser aplicable de diferentes formas, de diferentes maneras, porque estamos hablando de hoy, en la actualidad, después de Cristo, hoy la iglesia, de que nosotros debemos ejercer estas dos funciones de reyes y sacerdotes, pero que cada una de ellas dentro de nosotros tiene una función importante que debemos aprender a ejecutar. Pero también hoy podemos hablar ministerialmente, eclesiásticamente como iglesia, que Dios ha establecido en su iglesia reyes especialmente, que son los que hacen grandes conquistas afuera, que son los que conquistan los territorios, que son los que conquistan el botín, que son los que conquistan los recursos, que son los que conquistan todo lo que se necesita dentro de la iglesia, dentro de la grey, donde los sacerdotes, que son los que oran, que son los que enseñan la palabra, que son los que se mantienen en el altar, que son los que han sido llamados con esa finalidad, entonces administran. Si no había relación perfecta entre los reyes y los sacerdotes, no había el éxito que debería haber en la guerra, mejor dicho. En el buen funcionamiento de esa nación tenía que existir esa buena relación entre el rey y el sacerdote. No había un rey que no tuviera un sacerdote, así fuera falso. Porque los reyes paganos también tenían a sus dioses y tenían sus sacerdotes. Por eso dicen los dioses, y usted ve las películas esas donde, por hablarte de una que tú conoces, Troya, por ejemplo, siempre iban a consultar a los dioses. ¿Qué dicen los dioses? Así le dijeron una pila de mentira, pero era lo que ellos iban a hacer. Y después, mire, el colapso, el choque, la derrota. ¿Qué aprendemos de eso? Número uno, como iglesia tenemos que operar en la unción de reyes, sabiendo de que Dios ya nos dio el poder, nos empoderó y nos dio una corona y nos sentó en lugares celestiales, pero que también como sacerdotes tenemos que tener una dependencia de Él, porque aunque nos dio poder para conquistar, poder para ejecutar obras y hacer y lograr grandes cosas, como sacerdotes tenemos que estar siempre en el altar preguntándole al Señor si es o no es, si es por aquí o no es por aquí, si es por allá o es por otro lado, pero tener la certeza de que Dios nos está dirigiendo para asegurarnos el éxito. Por ese lado. Hay un ejemplo que siempre nos gusta a los predicadores, pero que es triste. Y es el ejemplo de Saúl. Lo que pasó con Saúl, dos cosas, fue lo que causó que Dios lo desechara. Usted dirá, bueno, sí, eso se resume en desobediencia. Sí, la palabra clave es desobediencia, pero hay puntos específicos. Lo que causó que el Señor lo desechara, que le dijera, no te quiero más aquí, te desconozco, desechado, eres un desechable. Pastor, Dios desecha a la gente. Bueno, lea la Biblia. Entonces, tenemos ese ejemplo de Saúl. Lo que pasó con Saúl es que él iba a la guerra. Él iba a la guerra, tenía que salir, tenía que ir a enfrentarse al enemigo.
Había urgencia, tenía todo el ejército listo, tenían las espadas, tenían los caballos, tenían toda la caballería, tenían todo el arsenal de armas y estaban los enemigos, ya casi se estaban aproximando, había un ataque fuerte en contra de su pueblo. Y entonces Saúl se desespera, necesitaba seguir avanzando. Él tiene que ir a la guerra, la gente se le está rindiendo, están retrocediendo. Y el sacerdote que le correspondía, o el profeta en este caso, que le correspondía hacer la oración, presentar la ofrenda, hacer el altar, hacer el holocausto, no estaba en ese momento, no llegaba. Saúl lo estaba esperando. Necesitamos la ofrenda, necesitamos sacrificar, necesitamos preguntar a Dios, necesitamos llevar una ofrenda delante de Dios para irnos a enfrentar al enemigo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Usted está en la jugada, ¿verdad? Porque está leyendo. Samuel era el profeta, era el sacerdote. Samuel no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Él necesitaba consultar al Señor, buscar la dirección del Señor para salir a conquistar. Pero como hay urgencia de un sacerdote, él dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí todos somos de Dios. ¿Cuál es el problema? A todos aquí Dios nos acepta las ofrendas. ¿Cuál es el problema? A todos aquí Dios nos habla. ¿Cuál es el problema? Yo también tengo revelación. Yo también sé de la Biblia. Yo también sé. ¿Cuál es el problema? Samuel no llega. A ver, vamos a esperarlo 5 minuticos más. Y si él no viene, avanzamos. En fin y al cabo, Dios sabe. Dios lo entiende. Dios lo va a entender. Esperaron los 5 minutos. ¿Qué pasó? ¿Viene o no viene? No, no viene, pero dale, tranquilo, que no viene carro. Como dijo el tipo, le preguntó la esposa, mi amor, ¿viene carro? Ella dijo, después del dar. Y el hombre le dio. Él no escuchó bien que le dijo, después del doche dar. Después del doche dar le puedes dar. Y el hombre le dio y se estrelló. Así le dijeron a Samuel, dale que no viene carro. Entonces, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué hizo Saúl? Acción retardada. ¿Qué hizo Saúl? Dijo, ¿cuál es el problema? No está el sacerdote. Yo soy el rey. Es más, soy el rey, soy la máxima autoridad aquí en este país, en esta nación. ¿Quién tiene más poder y más autoridad que yo? Soy un rey. Agarró el incensario, hizo la ofrendita. ¿Qué pasó? Él mismo hizo el sacrificio. Lo primero que hizo fue romper el principio. Diga conmigo, rompió el principio. Él era rey, no era sacerdote. Presentar ofrenda, preguntar y consultar, para ese momento le correspondía al sacerdote, le correspondía a ese hombre que Dios había destinado para eso. Al rey le correspondía agarrar la espada, empuñar la espada, salir a conquistar, a pelear con los enemigos, para conquistar el territorio y para ganar el botín a favor del pueblo. El sacerdote no iba, se quedaba. El sacerdote, a menos que lo llevaran obligado. Pero él hacía era la ofrenda y hacer la consulta. Y lo primero que hace es que rompe ese principio. Y ella es cuando Dios lo desecha. Bueno, además, número uno, además de desobedecer, cuando Dios le había dicho que exterminara todo lo que consiguiera, animales, vacas, ovejas, todo, extermina todo. ¿Y qué fue lo que hizo él? Saúl no obedeció y entonces apartó. Mire, escúcheme, hay cosas premeditadas. Hay cosas intencionadas. Cuando alguien se va a desviar, cuando alguien se va a apartar, eso no sucede de la noche a la mañana. Hay un plan premeditado. Ya él sabía que en algún momento el sacerdote no lo iba a acompañar y él necesitaba dejar las ovejitas y dejar las vaquitas reservadas por allí para ofrecer un sacrificio. No lo hizo
no exterminó lo que Dios le había dicho que exterminara, porque él sabía ese momento. Espiritualizó todo. Y el problema, y esto sucede, hermano, esto pasa en la iglesia de Cristo hoy, esto pasa en la vida de muchos hijos de Dios, de muchos cristianos, cuando desobedecen, cuando violan un principio, tratan de espiritualizar todo, como diciendo: de todas maneras, de todas formas, Dios sabe que mi intención es buena y que no era esta, no era mala intención. Dios lo sabe, pero cuando se violenta un principio establecido en la palabra de Dios, aunque tú quieras espiritualizarlo, aunque quieras suavizarlo o minimizarlo, atente a las consecuencias. No se puede violar, no se puede pasar por encima de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha establecido. Y ese fue el fracaso de este hombre, Saúl. No supo distinguir entre ser rey y sacerdote. Se le olvidó. No supo discernir, no supo distinguir entre ser rey y sacerdote. Él pensó que podía usurpar una función debido a una necesidad. Porque muchas veces esas cosas pasan cuando hay una urgencia, cuando hay algo, hay urgencia de esto, hay lo otro, y nos desesperamos y no esperamos, y entonces tomamos una decisión que eso va a determinar el resto de nuestra existencia. Ya Dios le había dicho a Israel. Hay un versículo en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Lea conmigo. Real. Fíjate que ahí están las dos juntas. No es cuentos de camino. Real. ¿Qué significa real? ¿De dónde viene la palabra real? Reyes. Mas vosotros sois linaje escogido, real, de un reino, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa palabra virtudes está lo que yo decía, que el rey tiene el poder, la potestad, tiene la autoridad. Virtud tiene que ver con el poder que tenemos que ejercer, que se debe ejercer. Virtudes, poder, diga conmigo, virtudes, para anunciar, para que anuncies, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Virtudes es aquello que salió de Jesús cuando estaba caminando por la calle de Israel y la mujer tocó su manto, porque ella dijo: si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y de repente Jesús dijo: ¿quién me ha tocado, Señor? ¿Cómo que quién me ha tocado? Demasiada gente. No, pero es que hubo un toque diferente. Sentí que virtud salió de mí. El poder, la autoridad que estaba en él fue arrebatada, fue tomada. Esa es la virtud, ese es el poder que como reyes tenemos que ejercer en el mundo espiritual. Aló. Éxodo 19:6. Diga conmigo: y vosotros, dígalo fuerte, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a la iglesia, que dirás a mi pueblo, que dirás a mis hijos. Y vosotros me seréis. Ya Dios le había dicho a Israel eso, ya. Dios se lo había anunciado. Pero ¿qué pasó con Israel entonces? ¿Qué pasó con Israel? Ya Dios se lo había dicho, que serían un reino de sacerdotes. Pero Israel no supo serlo. Por eso pidieron rey y fue un fracaso. Lo que debería pasar, lo que tenía que haber pasado por manifestar esas virtudes, o es decir, esas funciones que Dios les había entregado, pero fracasaron. Por eso lo dice Apocalipsis 1:6. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él.
Eso se ha tratado de... Hay enseñanzas muy buenas acerca de esto, pero hay algo muy integral, es muy integral. Porque ya después de Cristo es lo que Dios ha hecho de sus hijos, de su iglesia, nosotros, las dos funciones, reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Porque el rey es el que conquista, no el sacerdote desde un aspecto, digamos, de gobierno. Porque obviamente yo como pastor, usted como líder o como profeta o como apóstol, no sé cuál ministerio tengamos cada uno de nosotros, siempre debemos de ejercer esas dos funciones como reyes también, para poder, porque ¿cómo vamos a inspirar a otros para que sean reyes, para que ejerzan el ministerio, o mejor dicho, esa función de reyes, si nosotros no lo ejercemos como pastores también? Como reyes tiene que ver con las conquistas que dentro del reino, del cuerpo de Cristo, dentro de las funciones de la iglesia como tal, pueda alcanzar, pueda lograr. Y creo que una de las cosas que necesitamos hoy activar y necesitamos orar hoy es por eso, para que se activen esas funciones en la iglesia, en nosotros como reyes y como sacerdotes. Como reyes, que se pueda activar el hecho de que nosotros no podemos estar buscando reyes en el mundo. Esos reyes son los que conquistan, y hablemos un poco de eso, utilizando la parte geográfica o geopolítica, que un rey puede conquistar, porque las guerras que se daban eran por territorios en la antigüedad. Las guerras eran por los territorios. Las guerras que se daban eran por los minerales. En ese tiempo una de las cosas preciadas en ese mundo era el agua, por ejemplo. Guerras específicamente para conquistar donde estaban las nacientes, donde estaban los pozos, donde estaban los ríos, donde estaban... Era conquistar territorios, conquistar ciudades, conquistar imperios. Ahí era donde se daban las guerras. Y como reyes, la iglesia de Jesucristo está llamada hoy. Y por eso se escribió ese libro de los montes, de los 7 montes, donde se habla de los montes que la iglesia está llamada a conquistar, de los cuales muchas veces le tenemos terror, le tenemos miedo, y sobre todo desde esa perspectiva que no se ha sabido entender. Por ejemplo, la política. Yo pregunto, ¿cuántos son políticos? Aquí dicen, aquí nadie, yo no soy político, dice la gente. No, es que no tenemos que ser políticos. Pero la política es un monte que la iglesia debería de conquistar. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la política es del diablo. Y mientras que esto se siga repitiendo, y mientras que esto la gente lo siga aceptando aquí en la mente, que la política es del diablo, pues entonces déjeme decirle que el diablo está muy feliz y contento, porque entonces él dice, está bien que los evangélicos piensen así, para que nunca ostenten a ningún lugar eminente, a ningún lugar de autoridad, porque mientras que ellos sean los que estén allí legislando, creando leyes que van cada día en contra de la familia, en contra de muchas cosas que Dios ha establecido como principios divino, entonces la iglesia solamente como sacerdote, solo como sacerdote, el sacerdote en el templo, de la puerta hacia adentro, solamente orando. Ay, pastor, pero es que en la oración se conquistan. Yo no digo que no, pero es más fácil, como pasó y está pasando ahorita, por ejemplo, y pasó en Colombia, en la Misión Carismática Internacional, donde la pastora Claudia Castellano en una oportunidad se lanzó y fue senadora de la República, en dos oportunidades, y lograron grandes avances a favor de la iglesia de Colombia. Y ahorita, como ella ha avanzado en edad, entonces tiene su hija que tiene 29 años, que cumple ahorita justamente 30 en el mes de marzo. Ella contaba el testimonio. La preparó primero fue concejal, eso ganó con votos de sobra.
ahora va como senadora también y dice vamos a conquistar con el mayor número de votos. Pero ¿cómo no lo va a hacer si la iglesia, como la Iglesia Misión Carismática Internacional, en una oportunidad supimos, no sé cuántos se contabilizan en todo lo que es la ciudad de Bogotá, pero en una oportunidad hacían 6, 7 reuniones diarias de 7,000 y 8,000 personas, con más de 30,000, 40,000, como más de 300,000 en toda la nación que están bajo la cobertura del pastor. Solamente basta con que decir, bueno, si hay alguien aquí que tiene vocación política, que se está preparando para eso, que está estudiando leyes o que está estudiando geopolítica, que está estudiando una cantidad de cosas que son útiles para ejercer esto, pues entonces vamos a ayudarlo, vamos a asesorarlo, vamos a canalizarlo, vamos a apoyarlo, y como somos mayoría en la ciudad, pues entonces vamos a darle el botico al hermano para llevarlo a ejercer ese cargo allí, de manera que sea una bendición y la carga sea más liviana para la iglesia. Eso es. Reyes, los montes. Ese solamente estoy hablando de un monte político. Ay, el pastor vino a hablar de política. Que el Señor reprenda al diablo. La política es del diablo. ¿Sabe lo que significa política? Es el arte de gobernar. La política es del diablo. No, del diablo son aquellos politiqueros que utilizan su función o su poder para robar, para corromper. Eso sí, puedo decirle que son del diablo. Si están usando la política, no es la política como tal, porque el primero que ejerce gobierno desde el cielo y su trono, y habla de tronos, y habla de es el Señor, es Jehová de los ejércitos. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Es de los ejércitos porque tiene ejército. ¿Dónde está el ejército de Jehová, de Jesucristo? Pues de Yeshua. Solo desde ese monte. Reyes. Volvamos a Apocalipsis. Bueno, ahí está, seréis un sacerdote. Reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Repito, los reyes empuñaban sus armas, sus ejércitos, su caballería para ir a conquistar territorios, e ir a conquistar botines, para ir a conquistar reinos, para ir a conquistar. Y entonces el sacerdote, sí es verdad, estaba allí dándole la dirección de parte de Dios para que tuviera éxito. Pero cuando el rey venía y regresaba de la conquista, venía con el botín, entonces al primero que se presentaba era el sacerdote, para darle la gloria y la honra a Dios, quien era que los había guardado y los había defendido para tener esa gran victoria. Los dos son importantes. Como reyes, hay montes que debemos escalar. Yo no sé si hay alguien aquí que siempre ha tenido esa intención o ese sueño, ese anhelo, ese deseo de llegar a ser un gran legislador, de ser una persona de autoridad en el gobierno alguna vez, no teniendo que ver nada con el partido político que esté. No hablo de eso, ni siquiera de eso, porque la iglesia no tiene color político ni nada por el estilo. La iglesia ya gobierna, porque la iglesia es la autoridad. Como reyes que somos, gobernamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. No estoy hablando de política, ojos con eso, porque cuando uno dice, muchas veces hay gente, no falta de que ahora en la tarde comienzan a mandarme los mensajitos. Hermanos, es verdad. Todo depende de lo que tú digas. Cuando te paras aquí comienzas a recibir mensajitos. Al comienzo la introducción es bella, es hermosa, cómo Dios te usa, cómo Dios te usó, cómo Dios y todo. Pero abajo, yo cuando comienzo a escuchar eso, gloria a Dios, cómo Dios te usó, yo me acomodo, porque yo siento que más adelante viene el matracazo. Y sí, el palo marranero. ¿Ah? Sí, entonces, pero no importa. Esta es una palabra que yo venía trabajando desde hace mucho tiempo, y hoy es el día. Hoy es el día. Qué lindo, qué hermoso es que se levanten nuestros hijos. No a ser cualquier tipo de políticos que muchas veces, o sea, ay, sí, bueno, yo quiero ser político, quiero hacer esto, o quiero ser en esta función aquello, y no estoy preparado para eso. No, estamos hablando de que Dios fue preparando a José, por ejemplo, aunque no habla de una universidad, pero José, el de la Biblia, aquel que fue vendido por sus hermanos, Dios lo vino preparando desde chamo, desde muy joven. Comenzó a tener sueños extraños, que cuando se lo contó el papá lo regañó. Que cuando se lo contó a los hermanos lo aborrecieron, lo odiaron.
Él le contó el sueño. Mira, tú sabes que tuve un sueño donde la luna y el sol se me rendían ante mí. ¿Qué quiere usted? Que tu mamá y yo nos postremos ante ti y te sirvamos. Los padres que no creen en los sueños de sus hijos. Los padres tienen que creer en los sueños que sus hijos tienen. Tienen que canalizarlo, obviamente, pero tienen que enseñarle a que si van a ser reyes, también tienen que ser sacerdotes. ¡Aló! Aleluya. Fue aborrecido, pero tenemos que apoyar, y no solamente hijos biológicos, hijos de la casa. Si tienen un llamado, nuestro deber es asesorarles, es ayudarles. Decía la pastora Claudia que ella casi que obligó a su hija misma contó el testimonio, casi me obligó a estudiar, no recuerdo cuál fue la carrera, ciencias políticas, relaciones internacionales, algo así. Dijo, pero cuando yo oré al Señor y que me inscribí y comencé a estudiar, yo me di cuenta que me gustaba. Y la muchacha está estudiando y está presentando su plan de gobierno. Lo que ha presentado a la nación es a favor de una de las instituciones, digamos, fundamentales de una nación que está en peligro de extinción. Leyes en contra del aborto que se quiere despenalizar. Leyes en contra de todo eso. Y ese es su plan. Y obviamente que el otro lado de las tinieblas que quieren están así apostando a su derrota, que no lo valen, pero la iglesia tiene el poder para gobernar. Si hay hijos de la casa que tienen sueños y están calladitos, no se atreven a levantar la mano, aquí hay una palabra de Dios para ti. Prepárate, estudia, prepárate, estudia en esa dirección. Porque la gente, óigame este principio que aprendí hace muchos años de parte del doctor José Ramón Carucci. Solamente la gente que está preparada son las que ven las oportunidades. Solo los que están preparados pueden ver la oportunidad, pero el que no está preparado le pasa las oportunidades así, ni cuenta se da. Aló. Si tienes un sueño, documéntate, prepárate en función de eso. Hombres, debes ejercer tu función como rey. Amén. Como rey. Y como sacerdote. ¿Cuándo como rey? Cuando salgo de mi casa, de la puerta para afuera, como rey. Voy a conquistar. Voy a pelear en contra de la mala economía, ¿verdad, Leo Garrido? Eso está difícil, los airecitos eso ahora ¿verdad? Voy a conquistar mi empresa, voy a conquistar mi negocio, voy a conquistar lo que Dios me ha dado, voy a explotar ese sueño que he tenido. Y agarro mi espada. Cuando yo estudiaba eso, yo decía, wow, ¿cuántas veces me ha pasado a mí? Pero hay que cambiar la mentalidad. Diga conmigo, hay que cambiar la mentalidad. Porque si usted sale de la puerta de su casa a trabajar o a ser un empresario con la mentalidad de sacerdote, le va a costar alcanzar el éxito. Porque cuando tú sales de la puerta de tu casa con la espada en tus manos, desenvainada, tú vas llevándote todo lo que te consigas por delante y cortando cabeza con tal de triunfar en lo que Dios te ha entregado como empresario, en el buen sentido de la palabra. Y eso a mí tengo que mejorarlo. Porque aún en mi negocio muchas veces, bueno, hay veces que se le sale lo de sacerdote a uno, entonces comienza uno, viene alguien a comprarle y termina regalándole. ¿En serio? Sí, hermano, pero me he dado cuenta que como reyes
Tenemos que funcionar con autoridad para conquistar nuestro territorio, para conquistar nuestra tierra, para conquistar lo que nos pertenece por herencia, lo que Dios nos ha entregado como reyes con nuestra espada en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos hombres, muchas veces muchos padres o muchos esposos no echan para adelante o no prosperan porque les hace falta que se active lo de reyes en el nombre de Yeshua HaMashiach para que comiencen a ejercer, porque hasta ahora han ejercido como sacerdotes. Porque todo lo queremos solucionar a punta de oración. Hubo en la Biblia, présteme atención, hombres, personajes que fracasaron en estas funciones. Tuvieron éxito en una, pero en la otra no. Y un ejemplo, y este ejemplo yo lloré cada vez que esta historia, no voy a desarrollar esa historia porque esa es otra predicación hablando de un tema que es de liderazgo, pero una historia que me ha hecho llorar a mí es la historia de Moisés. ¿Cuándo, pastor? La historia de Moisés. Y es que un ejemplo de hombres, óigame esto, es serio, de hombres que no supieron desarrollar esas dos unciones de ser rey y sacerdote, que solamente se inclinaron a una sola y fracasaron en la otra, es Moisés. ¿Cómo así? Moisés sabía cómo conquistar. Cómo conquistar la presencia de Dios. Moisés sabía cómo conquistar la presencia de Dios. Ve los escenarios, las experiencias de Moisés, espiritualmente hablando. Él sabía cómo atraer la presencia de Dios, pero lamentablemente no pudo conquistar la tierra prometida. Y no solo él, sino la gente que Dios le había entregado, no los pudo introducir. Y cuando digo que hay esa historia que me hace llorar a mí, que me ha hecho llorar cada vez que me pongo a verlo, ¿cómo es posible que alguien que vivió 120 años, 120 años vivió, que se distribuyó esos 120 en periodos de 40? Sí, porque 3 por 4 es 12, ¿verdad? 120. Y cada etapa, los primeros 40 en Egipto, recibiendo instrucciones del rey, de su faraón, de la cultura y todo. Los siguientes 40 años en un desierto, donde vio la zarza, donde recibió el llamado de Dios, llevando plaga picada de zancudo y serpientes y tantas cosas. Son 80. Y los otros 40 se los pasó en un desierto dando vueltas para arriba y para abajo, con el sueño de su vida de poder entrar a la tierra prometida que Dios le había dicho, una tierra que fluía leche y miel. ¿Aló? Pero que cuando estaba a punto de cruzar la frontera del desierto para llegar al Jordán, le dice al Señor: Señor, déjame entrar. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Ah, usted se quiere ir ya. ¿Cómo le dijo? ¿Usted cree que así, con ese ánimo que usted está diciendo, Moisés le dijo a Dios? Era un asunto que ya habían discutido muchas veces. Cuando usted le va a hacer una petición a alguien que te lo ha negado varias veces y que usted dice, ven, es la última, ¿cómo le dirías tú? Ya va, respecto a Moisés, ¿cómo le diría? Déjame entrar, ¿cómo le diría? Al menos, Señor, déjame entrar. Como dicen por ahí, se tiró al piso, Josué. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, le dijo, no me vuelvas a hablar de ese asunto. Caso cerrado. No me hables más de ese asunto. Ya eso lo hemos hablado y te lo he dicho. ¿Por qué? No es no, no te vistas que no vas. Es más, lo único que puedo hacer por ti es que subas al Pisga, a la cumbre del monte, contempla
Desde allí, la llanura, todo eso, inspírate. Es más, te doy la comisión de que vas a preparar quien sí va a poder entrar. Un hombre que incluso sabía atraer la presencia de Dios como sacerdote, porque salieron de Egipto de 430 años de esclavitud, hasta con Pascua y todo. Y luego en el desierto, cuando pasaron con pandero y danza. Pero como rey no pudo conquistar la tierra prometida. No solamente él, sino no pudo llevar al millón que salió de Egipto, sino que toda esa gente se murió en el desierto y solamente entró la nueva generación, Josué y Caleb. Un hombre que no pudo ejercer esas dos funciones que dice Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes. Aló. ¿A qué me huele esto? Dice, la iglesia tiene que pasar hoy a un nuevo nivel. La iglesia tiene que pasar hoy a un nuevo nivel para ejercer el ser reyes y sacerdotes, porque hay gente que son muy buenos sacerdotes. O somos, vamos a incluirnos, somos muy buenos sacerdotes con la predicación, con la Biblia, con la danza, con tantas cosas. Atraemos la presencia de Dios en un momento. Dios nos habla, Dios nos dice, Dios nos da una dirección. Dios se glorifica, se mueve, pero con los bolsillos más pelados que rodilla de chivo. Decía mi abuelito, pero más limpios que una Pepe Guama. Silvia, ¿tú has comido guama? ¿Sabes que después que son carnuditas, pero cuando te comes la carnita, ¿cómo queda esa pepa? Brilla, dice ella. Hay gente que brilla de la unción, pero a la hora de sembrar en el reino, se ponen pálidos, sudan, porque dicen, ¿cómo es posible? Si yo doy esto esta semana, mis hijos se quedan sin comida. No me compro el dominguero. Y yo no estoy diciendo esto porque yo sea multimillonario, porque yo me incluí y dije, necesitamos. Yo dije, somos muy buenos sacerdotes con la Biblia en la mano, predicando. Hasta hacemos descender fuego del cielo aquí y alamos del cielo a la tierra. Pero cuando pensamos en lo de reyes, no estamos gobernando, porque nos da miedo muchas veces hasta montar una venta de hielo, que es lo más fácil que se puede hacer, y que le he dicho yo a unos hermanos que tienen un congelador. No, mire, este verano, una venta de guarapo, aunque sea en el Chigüire allá que no veo, de guarapo y caña, prefieren más bien estar en un lugar, y no es que sea pecado, no es que sea malo, pero es una palabra que nos confronta a todos. Prefieren sentirse seguros 15 y último, aunque lo que ganan es $2 mensual. Que yo no sé cómo, eso es que el milagro más grande que yo puedo ver es una persona que trabaja en un lugar y se gana $2 o $3 mensual, y yo los veo gorditos, no sé. Es los milagros que yo estoy viendo terriblemente en Venezuela. Pero yo digo que un vendedor de café se para allí en La Redoma, en algún lugar de eso, en una colas de esa, un vendedor de café vende 2 o 3 termos diarios de café y se cuadra $10 o $20 diario. Y $20 diario por 5 días, ¿cuánto es? 100. Y así se comienza a soñar como un empresario. Después usted dice, no quiero andar por ahí, voy a montarme el mejor café allí, y pone un aire acondicionado y hace publicidad a través de Radio Vida, y hace esto y hace lo otro. Pero la gente prefiere, para sentirse seguro, seguro es seguro, hermano. Somos sacerdotes.
nos congregamos, leemos la Biblia, oramos y hasta los enfermos se sanan y hasta pasan muchas cosas. Pero en ese monte, en el área de ser reyes para gobernar la economía, allí necesitamos que algo pase desde el cielo para que nosotros podamos mejorar esa área, cambiar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy necesitamos activar lo de reyes, sacerdotes también, pero la parte de reyes y sacerdotes para que nos convirtamos en gente productora de abundancia para ser liberadores de riquezas. Diga conmigo, productores de abundancia para ser liberadores de riquezas. Ese fue Moisés. Tremendo ¿qué, Moisés? Pero Josué es el otro personaje. Josué. ¿Qué pasó con Josué? Tremendo rey, hermano. Conquistó la tierra. Pero hay un versículo que mucha gente declara que lo usamos, pero tiene una parte negativa que no sabemos, muchos no saben. Josué fue tremendo rey, conquistó las conquistas. Imagínate tú, Jericó, Ai, todas las ciudades, conquistó territorio, tremendo rey. Pero como sacerdote le faltó. Y ese famoso versículo que está, no recuerdo exactamente, dice, pero yo y mi casa, ¿cómo que dice el versículo? No se lo saben. Dígalo fuerte. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabía usted que ese no es un grito de guerra, sino que es un grito de fracaso en el sacerdocio? Pude ayudarlos a conquistar la tierra, pero no pude ayudarlos a que conquistaran a sus hijos, a su familia. Por eso el decepcionado, ¿sabe lo que? Mira, se lo voy a decir en barinés, se lo voy a decir en llanero. Hagan ustedes lo que les dé la gana. Si quieren ser cristianos o no quieren servir a Dios, hagan lo que les dé la gana. Pero ¿sabes qué? Me harté. Mi casa y yo, eso sí, sé que serviremos al Señor, pero ustedes últimamente hagan lo que quieran. Fue capaz de darles tierra, fue capaz de darles botín, fue capaz de darles territorio, de darles poder, de darles una cantidad de cosas, pero no fue capaz de hacer que todo el pueblo se volviera al Señor. Ustedes decidan. No pude llevar la tierra, el pueblo a la tierra. No pude llevarlos a amar a Dios, perdón, como yo lo amo. ¿Sabe por qué? Porque el rey no es quien guía al pueblo como debe enseñarlo a amar a Dios, sino es el sacerdote. Buen conquistador, pero fue poco sacerdote. Solo para su familia al menos. Cuando el rey conquista muchas cosas, tiene grandes éxitos, pero no se manifiesta la presencia de Dios. Pero cuando el sacerdote se manifiesta, se impone, la presencia de Dios tiene que manifestarse en todos los sentidos. Quiero finalizar con Génesis 14 y 17, si me lo pueden ubicar, por favor. Quiero mostrarles finalmente un ejemplo para que vea a alguien que en el Antiguo Testamento pudo ejercer las dos funciones de rey y sacerdote. Escuche lo que les voy a decir. ¿Cómo puedo llegar a ejercer esas dos virtudes o esas dos unciones? Diga conmigo, unciones.
de ser reyes y de ser sacerdotes. ¿Cómo puedo? ¿Entendieron mi pregunta? ¿Entendieron mi pregunta? Pregúntemela a ver. Sucede por dos cosas. Una, por una conexión. Por una conexión divina. Número dos, por revelación. Y le voy a mostrar cómo pasó con este hombre. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem o de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Lo leyó? Entonces Melquisedec, rey de Salem o de Salem y sacerdote, dos cosas, rey y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Quién venía de la derrota de los reyes? ¿Quién venía? Diga fuerte, ¿quién venía? Abraham. Abraham había salido como un rey con espada en sus manos a defender a un sobrino que por ser cabezón y desobediente y ambicioso se había desviado hacia Sodoma y Gomorra y había sido llevado cautivo. ¿Aló? Y Abraham va con sus hombres y pelea. Va y pelea. Tiene éxito. Cuando él regresa, le sale al encuentro. ¿Quién le salió al encuentro? ¿El rey de dónde? Rey de Sodoma. Ustedes saben lo que le dijo el rey de Sodoma. Quería como partirse la cochina, lo que llaman en criollo, ¿verdad? Dice, mira, tú te quedas con esto, yo me quedo con lo otro. Como que si las cosas son así tan fáciles. O sea, viene de la conquista como rey, trae el botín en la mano y se consigue a alguien en el camino que quiera hacer una alianza con él. ¿Qué hizo Abraham? Lo ignoró. Dijo, no, quédate tranquilo, quédate con lo tuyo. No quiero que después andes chismeando y diciendo por ahí que yo enriquecí a Abraham. No, quédate con eso. Y siguió su camino. Pero cuando siguió su camino, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le salió al encuentro también. Pero lo que traía en su mano no venía con un negocio chimbo, como decimos nosotros, porque sabemos que Melquisedec no tiene genealogía, no se sabe quién es su padre, no se sabe quién es su linaje, desconocido. Además, para ese momento, bueno, no había nadie en Israel que pudiera ejercer las dos funciones de rey y sacerdote, porque los únicos que eran los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, y los reyes estaban determinándose para que alguien ejerciera las dos funciones de rey y sacerdote. No podía ser cualquiera. Por eso el Salmo 110 habla justamente donde el Señor dice que el sacerdocio, y David habla, es un salmo davídico, pero es un salmo mesiánico a la vez. Seréis sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que no es un humano realmente, sino es Dios mismo, porque es rey de Salem, de Shalom, rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? Óigame, por favor. Abraham, que era un hombre que no es que era un santo, de paso, en ese momento, hasta ese momento no es que era un santito, el santito Abraham. Mire todo lo que hizo Abraham antes de llegar allí. Por allá hasta empeñó a la mujer, pues. Lea para que vea. Hasta metió mentira para cuidar su pellejo y, bueno, hermano, casi que le soplan el bistec. Sin embargo,
aunque no era un hombre perfecto o demasiado santo, pero sí estaba en su corazón algunos principios importantes que toda persona debe conocer. Abraham sabía lo que usted y yo debemos de saber, que si usted llega a tener algún éxito o algún logro, que usted llega a tener algo, una conquista o algo, usted no debe negociar con cualquiera o con lo de Dios, sino que usted tiene que ir a la persona correcta. Y él sabía quién era Melquisedec, y Melquisedec le salió al encuentro con pan y con vino. El pan representa la palabra, la revelación. Le salió al encuentro. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Si lo puedes conseguir, me lo pones en la pantalla. Dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham sabía que él era un rey, pero sabía que Melquisedec era el sacerdote. Aunque el rey de Sodoma le estaba haciendo mejores propuestas, pero él dijo: yo no puedo negociar con lo que es de Dios. Yo no puedo disponer de lo que es de Dios. Así que le quedó. Y el pan y el vino que le dio, no es que estaba haciendo un intercambio. Él estaba confirmando realmente quién era él. Y por eso que de ahí en adelante, si tú lees la vida de Abraham, su vida cambió radicalmente. Absolutamente. Cuando tú conquistas y eres un rey, o Dios te permite alcanzar esos niveles, reconoce que la iglesia es ese Melquisedec o ese sacerdote al cual tienes que ir, porque hay una bendición que la iglesia o que el sacerdote o que el profeta o que el pastor te declara.